Mira, creo que sí vale la pena comentar que el tema es este de hacerse autolesiones, Ujú. ¿sí? Y que es una situación, una conducta de la cual se ha notado dramáticamente un aumento muy, muy fuerte, particularmente a partir de después de la pandemia, al regreso de la pandemia, y que es algo que ha estado también presente en la conducta, es algo que afecta principalmente a jóvenes entre 12, 16, 17 años, y que está también, en algunos casos se llega también a hacer como una conducta imitativa, ¿no? En grupos de jóvenes que llegan a darse, ¿no? Es una actitud de provocarse un dolor para atenuar otro dolor, un dolor emocional. Se la llega pues a asociar con otras psicopatologías o se trata como una conducta muy irracional, muy disruptiva, cuando lo que están haciendo los jóvenes es buscar alternativa para manejar, para controlar y hacer más tangible y más procesable un dolor que todavía no se tiene la madurez cerebral, la capacidad de elaborar estas emociones. Algunas veces son emociones son ansiedad, tristeza, sentidos de pérdida, pueden ser también sensaciones de culpa, sensaciones de vergüenza, de algo está mal conmigo. En algunos casos, no necesariamente, pero también se debe de tener la alarma, la alerta, el cuidado, porque puede ser algo que escale y ser Intento de suicidio. y ser una conducta suicida, ¿no? Es algo paradójico, pero el dolor también puede generar un sentido de placer. De hecho, se activan los mismos centros cerebrales, los circuitos dopaminérgicos que generan una sensación de satisfacción. Por eso, de manera totalmente opuesta, pero ese dolor, a la vez que permite encubrir o manejar mejor un dolor emocional, pero también otros usos, y ahí hablaré de esto de los usos, es generar un sentido de placer, y ahí también cuando se hacen en grupos, el hacerse daño, de alguna manera se están generando los mismos, activando las mismas sensaciones, ¿no? Y estamos de vuelta Estamos. aquí en el Café de ¡Ya las 10 por ADR Networks, Volvimos. donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos en esta bonita mañana. Ya tenemos Los la presencia oídos, los de oídos. Alicia Ortiz. Bienvenida, Hola, Alicia. hola, encantada de estar con ustedes. Y que hoy trae un Emocionada. tema interesante, ya que vamos a hablar acerca pues, de estas autolesiones que pueden manifestarse, pues obviamente en lo personal, en lo íntimo, pero que si tienes una relación de pareja, pues sería interesante conocer, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de ello? Y a lo mejor tú como pareja, ¿cómo puedes auxiliar, ayudar? ¿Sales corriendo? ¿Qué hacer en estos casos, Alicia? Mira, creo que sí vale la pena comentar que el tema es este de hacerse autolesiones, ¿sí? Y que es una situación, una conducta de la cual se ha notado dramáticamente un aumento muy, muy fuerte, particularmente a partir después de la pandemia, al regreso de la pandemia, y que es algo que ha estado también presente en la conducta, es algo que afecta principalmente a jóvenes entre 12, 16, 17 años, y que está también, en algunos casos se llega también a hacer como una conducta imitativa, ¿no? En grupos de jóvenes que llegan a darse, ¿no? Pero bueno, el punto es que es una actitud de provocarse un dolor para atenuar otro dolor, un dolor emocional. O sea, un dolor que enmascara Suplir. o que permite manejar, darle forma, darle dimensión, percibir, concretizar, digamos, que es algo más manejable en relación a un dolor que no se acaba de entender qué me pasa, por qué tengo esta ansiedad, este dolor emocional, un dolor que es muy inespecífico. Para los jóvenes es una alternativa que genera, digamos, esta respuesta, ¿no? Esta conducta. Entonces, ese es un punto que a mí me parece muy importante porque muchas veces se habla del cutting o de esta conducta de autolesionarse, se la llega pues a asociar con otras psicopatologías o se trata como una conducta muy irracional, muy disruptiva, cuando lo que están haciendo los jóvenes es buscar alternativa para manejar, para controlar y hacer más tangible y más procesable un dolor que todavía no se tiene la madurez cerebral, la capacidad de elaborar estas emociones.
algunas veces son emociones son ansiedad, tristeza, sentidos de pérdida, pueden ser también sensaciones de culpa, sensaciones de vergüenza, de algo está mal conmigo. En algunos casos, no necesariamente, pero también se debe de tener la alarma, la alerta, el cuidado, porque puede ser algo que escale y ser intento de suicidio. Y ser una conducta suicida, ¿no? Que digamos que no es la mayoría de los casos, eso se ha determinado. O sea, hay una diferencia entre lesionarte para crearte dolor y otra entre llegar ya al suicidio. Exactamente, de hecho hasta el tipo de lesiones como que te indican si es este tipo de desfogue de necesidad de procesar algo, de darle una mejor manejo, o también puede ser previo o una forma de estar yendo en ese sentido, ¿no? Esto va con estas personas, o es más bien estas personas entran a estas que de repente, por ejemplo, cuando están muy nerviosas empiezan a pellizcar, a morder, a jalar la cutícula, ese tipo, o sea, claro. Ese tipo de lesiones. Ay, ¿con quién te juntas? No, es que es bien común, ese es el punto. Y fíjate qué bueno que lo mencionas porque precisamente el tema del cutting, o sea, sí implica ese tipo de daño, de sensación, pero que por lo regular los chicos que lo practican lo hacen de una manera oculta, ¿no? En áreas del cuerpo que no se notan o empiezan, que son de los signos que hay que tomar en cuenta, a usar ropa o cosas como para ocultarlo o hacerlo en partes que no se hagan los pliegues en los brazos, en las extremidades, partes que se puedan cubrir atrás de las piernas, en las ingles, o sea, en lugares en donde se puede fácilmente ocultar, pero es el mismo mecanismo que hacerse otro tipo de daños físicamente hablando, ¿no? Estás mordiendo, estás cortando el cabello, digamos, es algo paradójico, pero el dolor también puede generar un sentido de placer. De hecho, se activan los mismos centros cerebrales, los circuitos dopaminérgicos que generan una sensación de satisfacción. Por eso, de manera totalmente opuesta, pero ese dolor, a la vez que permite encubrir o manejar mejor un dolor emocional, pero también otros usos, y ahí hablaría de esto de los usos, es generar un sentido de placer, y ahí también cuando se hacen en grupos, el hacerse daño, de alguna manera se están generando los mismos, activando las mismas sensaciones, ¿no? Y está asociado o tiene alguna comorbilidad con algunas psicopatologías, por ejemplo. Hay estudios en donde se ha determinado que como el 80% de las personas que tienen trastornos de alimenticios suelen también tener este tipo de prácticas, o también se le asocia mucho con el trastorno límite de la personalidad, sentir las emociones demasiado intensas y tener dificultad para manejarlas, para procesarlas, y que de alguna forma este es uno de esos mecanismos de procesamiento. Pero reitero, no es en sí la enfermedad, son formas en que las personas que los realizan, generalmente jóvenes y mayormente chicas, mujeres, estadísticamente hablando, procesan o tratan de expresar un dolor para el cual no tienen la capacidad de entender, y por eso está muy relacionado con la experiencia de situaciones adversas, como es el haber perdido a alguien, el haber tenido separaciones de los padres o de personas importantes en la vida, el haber tenido situaciones traumáticas, el abuso físico, sexual, emocional, no es extraño que cuando se tienen estos antecedentes surjan estas conductas, ¿no? El tipo de abandono, el tipo de situaciones en donde no hay una capacidad de procesar por qué que estoy sintiendo, que me está llevando a situaciones de estrés crónico que no alcanzo a elaborarlo y que está muy asociado con emociones absolutamente abrumadoras, ¿no? Tristeza, frustración, pérdida, coraje, ira, que cuesta trabajo elaborar, que cuesta trabajo expresar de otra manera, y como les decía, paradójicamente es un dolor que ayuda a encubrir otro dolor, que ayuda a dimensionarlo un poco más, y que en ese sentido no necesariamente es una expresión de deseo de muerte, pero sí de incapacidad o dificultad para lidiar con emociones, y en buena medida, reitero, asociado a situaciones de
todavía proceso de neurodesarrollo y en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Pero fíjate qué interesante, porque entonces estamos viendo que es una falta de madurez, por una parte. También veríamos entonces que podría generarse una adicción a este tipo de endorfinas que nos proveen pues una cierta sensación de bienestar, ¿no? Al realizar estos cortes, pero al momento de tener una relación de pareja, también se generan endorfinas, ¿no? Y entonces, o sea, lo que me imagino es que esta persona puede estar en estados eufóricos y depresivos sin ser depresión, o sea, arriba y abajo, o pues constantemente, ¿no? Entonces, seguramente la relación tampoco funciona muy bien, ¿no? La relación de pareja, o puede ser muy funcional la relación de pareja, pero en lo íntimo, esta persona realizarse cortes, o sí afecta. O sea, el punto es que también una dificultad que expresan este tipo de conductas es dificultades para la conexión humana, para la conexión afectiva, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los vínculos tempranos que se hayan desarrollado con nuestras personas fundamentales, ¿no? Entonces, si hay una dificultad en ese contexto y hay este tipo de lesiones, de conductas, pues es probable que también a la persona le cueste algún trabajo tener un sentido de intimidad, de cercanía, construir un sentido de conexión, pero no quiere decir que no estén dispuestas ni sean incapaces, ni que sea un predictor de que la relación no vaya a funcionar o que la persona esté mal. Lo que está diciendo esa persona es que necesita ayuda y que las emociones que se procesan socialmente en sentido de conexión, en sentido de conexión humana, de afecto, de atención, de cuidado, en relaciones amorosas y recíprocas, pues eso ayuda muchísimo, por supuesto. Por eso es ese espacio de la relación íntima donde se puede crear la apertura para hablar de cosas que son muy dolorosas y donde se puede tener algún tipo de apoyo, pero por eso importa estar enterados y no tomarlo como de que no, y esta persona, pues aguas, ¿no? Porque dice que vaya a ser, ¿no? Creo que es un grito de ayuda, es una forma de solicitar esa atención y que lo mejor es que tengan, por supuesto, atención profesional, pero muchas veces, reitero, son principalmente jóvenes adolescentes y no para todos está abierta la posibilidad de buscar ayuda profesional, ¿no? En todo caso. Ahora, y tienden más a estar con sus pares, aunque, reitero, tiende a ser algo que también se da en aislamiento y en soledad por lo regular como tendencia. Ahora, ¿y cómo podría ser un foco? Porque lo dices, ¿no? Está entre los 12 y 16, 17 años. Para los padres, ¿cómo podría ser ese foco justamente de decir, mi hijo puede estar pasando por eso? Claro, bueno, una de ellas, bueno, es notar notarlas, ¿no? O sea, ver el cuerpo, que no tenga lesiones, porque pueden ser quemaduras, pellizcones, pero autoinfligidos, moretones, los cortes son como que muy, digamos, icónico la forma en que se expresa, pero no es la única, ¿no? Que hay esa tendencia a lastimarse, a autolesionarse, porque ahí nos está hablando, reitero, de una dificultad para el procesamiento emocional psicológico, del dolor psíquico, del dolor afectivo. Entonces, eso es una señal de alarma que también, reitero, cuando hay algún tipo de asociación o ideación con la muerte, que se esté hablando en modos contextualizados. Yo no digo que no se hable de la muerte, al contrario, es importante hablarlo y aprender a hablarlo con los jóvenes e incluso con los niños, sobre todo cuando es una posibilidad real o más tangible. Pero una cosa es eso y otra cosa es que haya como que una alusión un tanto compulsiva, un tanto obsesiva, un tanto descontextualizada, que dices, bueno, ¿por qué está con esto, no? Este tipo de... cuando haya de pronto cambios de conducta donde dejan los jóvenes de disfrutar las cosas, de sentir esta especie, eso que llaman anedonia, esa dificultad para expresar y sentir emociones, cuando se tienden a aislar, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, o sea, ese tipo de síntomas nos están hablando, porque ese es otro síntoma, reitero, el cutting, pero ya está generando pues un daño más igual profundo y ya a nivel físico también, ¿no? ¿Y cómo, siendo tú la pareja, lidias con esto, no? O sea, porque me imagino que en algún principio habrá un tema de negación o algo, ¿no? O sea, digo, es difícil de esconder, pero bueno, pues cuando tienes pareja, pues se ve un poquito, es que me accidenté, es que esto, o sea, ¿cómo podemos abrir esta comunicación, ¿no? Para que se exprese. Claro, creo que eso pasa por estar abiertos a crear un espacio más cerrado
de intimidad, ¿no? De cercanía, de confianza, de seguridad. O sea, eso es algo que solamente, digamos, en un espacio, en un sentido de respeto, así digamos, no de entendido de una manera formal, como que la palabra respeto es muy respetable, es muy importante, pero también está presente en la pareja, ¿no? También está presente en la relación es más, es muy importante, porque es un sentido de te conozco, te amo, respeto, entiendo cómo eres y puedo por lo mismo aceptar situaciones de esta naturaleza, porque yo no te voy a estigmatizar, yo no te voy a agredir. A juzgar. Yo no te voy a juzgar exactamente y yo te voy a escuchar. El tema de la escucha, que es muy vinculado a la atención y la conexión emocional, es clave. Entonces, si se llegan a tener este tipo de indicios, pues tener esa capacidad de conexión, de atención, de escucha, de diálogo para poderlo hablar y poder en un momento dado pues conducir hacia una ayuda profesional adecuada. Pero tiene mucho que ver con experiencias traumáticas en donde buena parte de la clave para entenderlas es que hay una desconexión afectiva y por lo mismo dificultades para establecerlas con otras personas, amigos, parejas, contexto social. Entonces la gente tiende a aislarse, los chicos tienden a aislarse y a generarse este tipo de daños, ¿no? Entonces es tratar de romper ese círculo con actitudes también abiertas, como papás, no acudir al regaño, a la sanción o mostrarse fuera de control, porque es precisamente lo que está viviendo el adolescente y nosotros idealmente estamos ahí para ayudarles a contener y a orientar y a procesar, a enseñarles a procesar estos estados emocionales avasallantes, totalmente abrumadores, ¿no? Entonces, si nosotros caemos en eso, no ayudamos a eso. Entonces, hacer un gran, asusta, yo veo que los papás pues sí asustan mucho, se sienten muy preocupados, hay sensaciones que van desde el susto, la preocupación o el enojo también, ¿no? Como que también se siente... Te regañan, ¿no? El regaño, como una sensación de impotencia, de frustración, pero pues nuestro trabajo es tratar de controlar, contener para ayudarles a manejarlo y a tener más bien una actitud como curiosa, preocupada, pero con que por qué lo haces o qué crees que suceda, a ver, vamos a intentarlo, de atención, vamos juntos a tratar de comprender esto y a buscar generar otro tipo de formas de expresar las emociones que no sean dañándose a sí mismos, ¿no? Pero sí es un tema. Ahora, esto puede ser provocado, es decir, sufres violencia física y se te vuelve costumbre esa violencia física que sientes que después tú te la haces. Bueno, eso puede también estar en un trasfondo de asociar el maltrato con una cuestión afectiva, ¿no? Y puede dar lugar a esas emociones perturbadoras de donde no sé qué pasa. O sea, hay también, por ejemplo, una de las sensaciones que se pueden atenuar con esto es el sentido de vacío, ¿no? Entonces, si yo hay una sensación de extrañeza porque la persona que está llamada a amarme, a cuidarme, a protegerme, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis amigos, son quienes me agreden, pues entonces hay un sentido de extrañeza que puede generar este tipo de distorsiones en el sentido de que el dolor se entienda como placer o como muestra alivio, de cariño. o como alivio o como muestra de afecto, ¿no? También por eso se presenta en personas en que son o buleadores o víctimas de bullying, agresores de alguna u otra manera y que, reitero, distorsionan este sentido de los vínculos, ¿no? Y para empezar, pues el vínculo con uno mismo, ¿no? Porque si yo percibo estas sensaciones y no sé cómo atenderlos, pues lesionándome es probable una forma de atenderme para tratar de contener mejor y procesar. Cuando se están generando las lesiones, pues se activan, reitero, todos estos circuitos también asociados, por ejemplo, a los casos de las adicciones, el circuito de la dopamina, en donde se genera sensación de placer, de alguna sensación de euforia o de capacidad de control. Esa es también otra palabra importante, porque el cerebro necesita sentir que las cosas que experimenta las puede delimitar, controlar, manejar. Y el dolor afectivo, el dolor psíquico es a veces muy inespecífico, es difícil de comprender, de objetivar. Entonces, el dolor físico ayuda a darle una cara. Entonces, lo mejor es no tratarlo, reitero, como conductas absurdas, irracionales, sino ir con el paciente, con la persona y tratar de darle ese sentido de por qué, de qué manera esto me está ayudando para procesar situaciones que de otra manera parece ser que no lo logro, ¿no?
Oye, si la gente quiere hacer contacto contigo para atender alguna situación de este tipo, nos dicen que nos quedan 30 segunditos, se nos fue rapidísimo el tiempo, pero rapidísimo. ¿Cómo le podemos hacer para ponernos en contacto contigo, Alicia? Con muchísimo gusto. Yo estoy en mis redes sociales, en mi página es Mindfulness, Educación y Psicoterapia, y también en @MF, que es Mindfulness Capacitación, Alicia Ortiz, y estoy en las redes, en Instagram, en YouTube, y básicamente esas, y también de manera muy personal y muy directa, porque esto es algo que yo también quiero enfatizar, que a veces pues hay muchas opciones de conocimiento y es muy padre, pero hay cosas que se atienden con un contacto humano personalizado. Yo estoy disponible en el WhatsApp 55 16 87 81 71 para consulta particular, y pues con todo gusto, con la mejor disposición para apoyar a nuestros queridos radioescuchas. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia, a ti también. Nos vamos a tener que retirar agradeciendo el favor de su atención, esperando contar con la misma mañana. A continuación se quedan con Carla Sorolla y su programa Entre Salud y Billete, y ya después de ahí nos vamos todo de corridito, temas y más temas, última llamada, todos los programas de los miércoles, así que nos vemos, ya mejor dice todos los programas. Es que son un montón, nos leemos y escuchamos mañana en una emisión más del Café de las 10 aquí en ADR Networks, y nosotros seguimos activando tus sentidos. Hasta mañana, buenas tardes. Mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness, y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida en su programa El Café de las 10. A mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.